Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la atención al adulto mayor en Honduras, a las personas que cumplen ya arriba de los 75 años, nuestros abuelos. Durante esta pandemia, ¿cómo ha sido su atención? Nos acompaña el doctor Idixi Garmendia. Es un especialista en geriatría y también un profesional de la medicina con especialidad en atender problemas de sueño. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo han sido estos tiempos de pandemia? ¿Es la población más expuesta los adultos mayores? ¿Cómo ha sido su trato durante estos últimos 6 meses en el país? Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de estar en tan prestigioso programa. Yo y mi familia somos oyentes de su programa y pues el día de hoy vamos a hablar especialmente de los adultos mayores. Quería recordarle que tengo la especialidad de medicina interna, una maestría en epidemiología, una subespecialidad en geriatría que tiene que ver con adultos mayores y tanatología clínica en cuidados al final de la vida, estas últimas dos avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su pregunta es muy importante. Sabemos que en estos tiempos que estamos de epidemia, los adultos mayores son más susceptibles a padecer este tipo de enfermedades y esto tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Hay algo, licenciado, que se conoce como inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Es que nuestro sistema inmunológico es vulnerable a sufrir ciertas agresiones del medio exterior y no tiene la capacidad adecuada para responder de forma propicia y salir avante de este tipo de eventos. Y lo que más hace propicio a nuestros adultos mayores es lo que se ha comentado generalmente a través de todos los programas que usted ha dado. Pero sin embargo, para educar un poquito a la población en general sobre los adultos mayores, ¿qué es lo que pasa, licenciado, en época de coronavirus con los adultos mayores? La mayor parte de los pacientes comprendidos generalmente entre los 20 y los 60 años tienen manifestaciones típicas de las enfermedades. Por ejemplo, un paciente joven de 35 años de edad que tiene coronavirus va a presentar todas las manifestaciones que se han dicho en los medios: la presencia de tos, la presencia de fiebre, la presencia de dificultad respiratoria, la presencia de pérdida del olfato y algunas otras manifestaciones. Sin embargo, los adultos mayores presentan manifestaciones inespecíficas que no están siendo bien conocidas por los mismos adultos mayores o que no están siendo conocidas por sus familiares o que no están bien adecuadamente tipificadas en nuestro sistema de salud. Un adulto mayor que presenta coronavirus puede tener manifestaciones inespecíficas como por ejemplo el famoso delirium. ¿Qué es un delirium? Trastornos del ciclo sueño-vigilia, habla incoherente, que el paciente puede tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. Puede tener, por ejemplo, algo que se conoce como abatimiento funcional. Si usted tiene un adulto mayor que está acostumbrado a levantarse, a bañarse, a cambiarse, a vestirse y de un día para otro amanece acostado y no quiere hacer nada, esto es un abatimiento funcional y es un signo de alarma que nos puede estar diciendo la presencia de una enfermedad infectocontagiosa como puede ser el coronavirus. También nuestros adultos mayores pueden presentar lo que son las famosas caídas sentinelas. Y antes decía que el envejecimiento viene con las canas, van las muertes. Una caída puede ser de este tipo
de enfermedades y puede estar hablándonos de la presencia de un coronavirus, la incontinencia urinaria y otro tipo de alteraciones. Entonces, cuando tenemos desconocimiento que estas manifestaciones del coronavirus son totalmente distintas a la población general, ¿qué es lo que pasa? Los familiares y el propio adulto mayor se tardan en buscar atención médica y esta tardanza en la atención médica hacen que lleguen a nuestros centros hospitalarios en fases más avanzadas de esta enfermedad y lo que hace es que aumenta la mortalidad hospitalaria o los días de recuperación de estos adultos mayores. Ahora, doctor Garmendia, si sumamos a todas estas patologías que ya usted nos ha explicado, algunas comorbilidades que tienen las personas mayores de 75 años, que ya hasta la saciedad las han planteado ustedes, ¿en qué agrava un cuadro que ustedes atienden como especialistas en esta rama de la medicina? Es muy importante eso que usted me acaba de decir. Recuerde que no es lo mismo tener una enfermedad infecciosa como el coronavirus en un paciente de 60 años, de 75 años o de 80 años. De hecho, dividimos a los adultos mayores de la siguiente manera. De 60 a 75 años de edad es un viejo joven. De 75 a 80 años de edad es un viejo intermedio y mayor de 80 años de edad es un viejo viejo. Y entre más avanzada está la edad, más probabilidades de sufrir complicaciones de este tipo de enfermedades. Y claro, usted mencionaba este tipo de comorbilidades como la hipertensión, como la diabetes, como el infarto agudo de cardio, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y como el cáncer. Pero déjeme decirle, licenciado, que existen ciertas enfermedades que son propias de los adultos mayores, sobre todo de los pacientes mayores de 75 años de edad, y es lo que se conoce como grandes síndromes geriátricos o grandes enfermedades de los adultos mayores que tenemos que ir aprendiendo a través del proceso de geriatrización. Por ejemplo, el adulto mayor sufre un síndrome geriátrico que se conoce como fragilidad. Del adulto mayor. La fragilidad del adulto mayor se engloba en aquel adulto mayor que ha perdido peso en el último año, más de 10 libras en el año o en los últimos 6 meses, que tiene una marcha lenta, que tiene una habla lenta, que tiene disminución del reflejo de prensión. Entonces, esta fragilidad del adulto mayor, que muchas veces también puede ser corroborada con algunos exámenes de laboratorio, hace que la mortalidad en ellos sea más alta. Porque hay pacientes adultos mayores que los catalogamos de dos maneras. Tenemos los pacientes adultos mayores que son frágiles con todas las características que le mencioné anteriormente y tenemos los adultos mayores que son robustos, en los cuales usted ha escuchado en las aldeas en los cuales dice, este señor es un roble, no le da tos, no le da gripe, no le da infecciones urinarias, no ha tenido caídas, pero sin embargo los pacientes catalogados como frágiles que le mencioné anteriormente, tienen más probabilidades de morir en un proceso de hospitalización. Y esto es bien importante. Entre más días tiene un adulto mayor de estar hospitalizado, mayor es la probabilidad de muerte. ¿Por qué? Porque la hospitalización prolongada le provoca desacondicionamiento físico, desacondicionamiento funcional, desacondicionamiento mental y también el hospital siempre es un medio hostil para los adultos mayores. En los hospitales nuestros adultos mayores están propensos a sufrir infecciones que se conocen como infecciones nosocomiales, que son más graves incluso que las que ellos traen dentro de la comunidad. Pueden sufrir caída y aunque usted no lo crea, nuestro sistema de salud, nuestras facultades de medicina, nuestras facultades de enfermería, nuestras facultades de todo tipo de sistema de salud, de enfermería, no están capacitados muchas veces para la atención adecuada del adulto mayor.
Cuando un adulto mayor está dentro de un hospital y empieza a descanalizarse, a hablar incoherencia y que a veces tiene este delirio y que le dice una mala palabra al médico, a la enfermera, lo primero que hacen es amarrarlo. Y déjeme decirle que en los hospitales de Europa, de Estados Unidos y México, amarrar a un adulto mayor es un signo de maltrato dentro de nuestros hospitales. Entonces, esta falta de conocimiento de las enfermedades geriátricas y del proceso de geriatrización hace que los adultos mayores dentro de nuestros hospitales no tengan la atención adecuada. También podemos hablar, Rosendo, de lo que es la sarcopenia, que es una enfermedad propia del envejecimiento. Sarco, carne, penia, pérdida de la masa muscular. Y esto las personas lo pueden identificar muy fácil. Cuando usted tiene a su abuelo o a su mamá a los 85 años de edad y pone una fotografía acá y la cara con la fotografía de los 60 años, prácticamente como el proceso de envejecimiento ha provocado cambios y ha hecho que este adulto mayor pierda de peso muchas veces sin sufrir ninguna enfermedad. Ahora, doctor. La fractura de... Sí, sí, dígame. Sí, doctor. Aislarles en esta pandemia, ¿qué tanto les ha afectado? ¿Qué tanto golpea en la salud mental de ese adulto mayor? Ustedes, ¿cómo recomiendan manejar estos casos? Porque a muchos de nuestros abuelos, por protegerles, la familia les ha mantenido en muchos casos sin salir. ¿Eso qué está provocando? Recuerde que en un principio todos los medios de comunicación cuando hablaron de coronavirus bien lo dijeron, que los adultos mayores eran las personas que eran más vulnerables a sufrir este tipo de enfermedades y que las más probabilidades de fallecer eran de ellos. Entonces, ¿qué pasó, licenciado? Fueron los adultos mayores las primeras personas que se confinaron, las primeras personas que hicieron la cuarentena, que empezaron a aislarse en su cuarto, que empezaron a estar en su casa, que perdieron algunas actividades que nosotros los geriatras conocemos como actividades instrumentadas. ¿Qué es una actividad instrumentada? Poder ir al banco, poder ir al supermercado, poder manejar, poder tener una caminata al aire libre. Y entonces estas sobreprotección de los adultos mayores que los llevó sobre todo a un confinamiento total, ha hecho en la actualidad que por muy bonita que sea la casa o por muy acondicionada que esté la casa, hace que nuestros adultos mayores se sientan como en jaulas de oro, porque existen muchas familias que incluso los tienen confinados en un solo cuarto y no los invitan a desayunar con ellos, a almorzar con ellos, a cenar con ellos o incluso salir a caminar al patio. Y déjeme decirle que antes de la pandemia ya muchos adultos mayores se sentían solos y la soledad no es una buena compañía porque le va a generar sentimientos de angustia, sentimientos de soledad, sentimientos de minusvalía, sentimientos de depresión. Y cuando sumamos la depresión a todas las comorbilidades, la depresión puede aumentar la mortalidad independientemente de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se manejan estos casos? Estos casos debemos de manejarlo con todos los consejos que usted, por ejemplo, ha dado en su programa, que ha traído ahí, por ejemplo, especialistas de primer mundo, donde dice que los adultos mayores pueden caminar en la sala, pueden andar en el patio, siempre y cuando mantengan la distancia de 2 metros, utilicen su mascarilla, se laven las manos, tengan las adecuadas medidas de higienización corporal. Doctor, ¿le parece si hacemos una pausa y luego seguimos hablando sobre las atenciones a los adultos mayores? Nos acompaña el profesional de la medicina Idixi Garmendia. Ya regresamos. Continuamos al banquillo, está con nosotros el doctor Idixi Garmendia. Bueno, hablábamos de las atenciones que hay que tener con los adultos mayores, del tema del sueño, que usted también tiene especialidad en ello. Ya quiero que me amplíe sobre este punto, doctor, porque muchos, y no solo los adultos mayores, durante esta pandemia no estamos durmiendo bien por estrés,
complicaciones que tenemos ya de muchos años atrás que nos cuesta conciliar el sueño. ¿Cómo encontrar esa tranquilidad que nos permita reposar? ¿Qué recomiendan, doctor? Fíjese que cuando yo saqué este diplomado en trastornos del sueño en el Hospital General de México, uno de los que fue mi maestro fue considerado una de las 3 personas que más sabe sobre esto del sueño. Y él decía que para dormir adecuadamente, la mayor parte de los remedios están de forma natural. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una caminata de 30 minutos en el sol más suave, no en el sol que daña o que lastime la piel, el sol hace que nuestra piel y nuestro cuerpo produzca una hormona que se llama melatonina, que es la hormona que nos hace que durmamos adecuadamente. Como estamos en época de epidemia y en época de confinamiento, la mayor parte de nuestros adultos mayores están bajo techo y no han sido expuestos al aire libre y mucho menos a la luz solar, y han perdido lo que es esta hormona que nos induce el sueño, cuando generalmente lo podríamos obtener adecuadamente. ¿A qué también se pueden deber los trastornos del sueño? Algunas conductas alimenticias que no son adecuadas. Por ejemplo, no deberíamos de consumir café después de las 6 de la tarde porque es un estimulante y también nos puede quitar el sueño. No debemos de beber ninguna bebida energizante durante ninguna hora durante el transcurso del día. Y lo que es más recomendable, sobre todo para aquellos adultos mayores, se dice que las únicas personas que deberían de tener una siesta durante el día son los recién nacidos de los 0 meses a los 6 meses. Ningún adulto mayor que tenga problemas del sueño le debería de ser permitido tener siestas tan largas durante el día de 1, de 2 o de 3 horas, porque esta parte del sueño le va a ser recortada en la noche. Y muchas veces también estos trastornos del sueño son provocados por medicamentos. Por ejemplo, algunos medicamentos que provocan diuresis o que hacen que nuestros adultos mayores se levanten muchas veces a orinar, o muchas veces por patologías que deben de ser corregidas. Por ejemplo, el descenso de la vejiga urinaria en las mujeres, el cistocele, la hipertrofia prostática benigna en los adultos mayores, que puede ser corregida por el urólogo, o algunas infecciones que están ocultas. Y aunque parezca mentira, algunas alteraciones que sufren nuestros adultos mayores, como el estreñimiento, también pueden provocar este tipo de alteraciones urinarias y debería de ser corregida. Entonces, hay algo que se conoce como recomendaciones sanas para dormir adecuadamente, que son, por ejemplo, tener un horario regular. Por ejemplo, acostarse todos los días a las 9 de la mañana y levantarse a las 5 de la mañana y cumplir un horario estricto de 8 horas de ciclo del sueño, porque el sueño es regenerador de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestro conocimiento. Si usted no duerme adecuadamente, sus pensamientos es como que esté acumulando cosas malas en su cerebro, y esto va a hacer que su funcionamiento neurohormonal, incluso el sueño, tiene que ver hasta las defensas. Por eso, en algunos países europeos, sobre todo en aquellos pacientes que son nonagenarios o adultos mayores arriba de 90 años, dieron recomendaciones específicas para la prevención del coronavirus. Ahora, si doctor, no dormían adecuadamente. Sí, usted me dice, doctor, que dígame. Hay que dormir de 9 de la noche a 5 de la mañana. Es un promedio que recomiendan. Pero esto no solamente es para un adulto mayor. Esto corre para todos los ciudadanos que tienen una actividad diaria, que habrá que reposar para recuperarse. Pero ¿qué de aquellos que por más que lo intentan, que llevan una vida normal en el día, no pueden dormir producto de lo que estamos enfrentando por el coronavirus? Están recomendando medicamentos. Ustedes como especialistas, ¿qué le dicen a aquellos que están tomando por iniciativa propia algún medicamento, o de repente por el tema de preservarse la garganta están consumiendo muchos té calientes en horas de la noche? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que yo le decía anteriormente es muy cierto.
La mayor parte de las formas para dormir adecuadamente son de forma natural. De hecho, solamente un 5% de la población a nivel mundial debería ser medicada para dormir adecuadamente. Y las medidas son las que prácticamente todos conocemos: una dieta saludable y una dieta balanceada, realizar ejercicio adecuadamente, sobre todo una exposición a la luz del sol durante media hora, evitar las bebidas energizantes durante el transcurso del día o de la noche, evitar la ingesta de café después de las 6 y las 7 de la noche, no ingerir agua durante horas de la noche, tener horarios regulares para dormir adecuadamente, no irse a dormir con tantos problemas o pensamientos que trastornan nuestro pensamiento, tener personas adecuadas para las cuales contar nuestros problemas o en las cuales buscamos algún tipo de ayuda, y todas estas medidas higiénicas que se conocen como medidas higiénicas del sueño son las más favorables para dormir. Ahora, medicar a una persona para dormir, ahora prácticamente cualquiera puede hacer una receta, o algunos medicamentos los venden hasta sin receta. Sin embargo, la sociedad europea y algunas sociedades recomendaban para los adultos mayores que no podían dormir ciertas medidas básicas y sencillas. En algunos casos les estaban dando sustitución de melatonina, que es producida de forma natural, y pues la lograron sacar en comprimidos, y de hecho la tenemos en nuestro país en dosis de 3, de 5, de 10 miligramos. Con esto no estoy diciendo que la población la debería de consumir, no, debe ser adecuadamente prescrita. También para los adultos mayores, si hay algo que les ayuda mucho para su sistema inmunológico y para la prevención del coronavirus, es tener los niveles adecuados de vitamina D. También tenemos vitamina D que puede ser adecuadamente utilizada en los adultos mayores, porque la vitamina D no solamente es una vitamina, es un inmunoregulador que nos puede ayudar para defendernos de muchas cosas, no solamente para enfermedades virales, sino que también para enfermedades inmunológicas. Y hay algo también que olvida mucho nuestra población. La población cree, licenciado, que las vacunas solamente deben ser aplicadas para los niños, sobre todo a los niños menores de 5 años. La vacuna de influenza debería ser aplicada en los adultos mayores. La vacuna de neumococo, la famosa Prevenar 13, que con una sola dosis puede tener una inmunidad para toda la vida, para la prevención de neumonías. También tenemos vacunas para los adultos mayores de algo que las puede hacer sufrir mucho, como puede ser el herpes zóster, que provoca mucho dolor. Entonces, muchas veces las medidas que tenemos para ayudar a los adultos mayores que no tengan tanto duelo, tanto luto, tanto dolor, o que no vayan a ser lastimados por este tipo de enfermedades, son medidas que pueden ser sencillas, que no son tan caras y que deben de ser adoptadas por nuestro sistema de salud. Doctor, y a un adulto mayor, licenciado, sí, doctor, y a un adulto mayor recomiendan que se le esté proporcionando información con tanta frecuencia sobre el coronavirus, o afecta. ¿Cómo debemos manejar esa área? Porque este es el otro gran problema que se enfrenta con esta población vulnerable, que ahora por donde quiera que se busque está ese tipo de información. ¿Cómo hay que manejar eso para ello? Esa es una pregunta muy básica que usted acaba de tocar, y es una pregunta que definitivamente debemos de educar a nuestros adultos mayores. Ellos también tienen acceso a la tecnología, y en esto del encierro y en el confinamiento se dedican a ver muchas veces noticieros que no tienen una información fidedigna o una información confiable, donde empiezan a ver ciertas cosas de los cuales ellos muchas veces pueden ser víctimas, incluso hasta de ciertos medicamentos naturales o cosas que les quieren vender y que ellos compran para esto de prevención del coronavirus. Un adulto mayor no debería de ver tantas noticias, debería de ver noticieros prestigiosos que no duren más de 1 hora. 1 hora al día es lo que más se recomienda, que un adulto mayor mire noticias acerca de esto del problema del coronavirus, y que sean programas como el suyo, que trae personalidades de la medicina de tanto nacional e internacional, que son confiables, que dan información fidedigna. Ayuda a su actividad diaria a estar mejor el compartir
el tener comunicación de pronto sobre otros temas e historias que ellos mismos pueden compartir con sus parientes. Sí, recuerde que hay cosas que son muy importantes. El apoyo social, el sentirse apoyado, el sentirse querido, el sentirse protegido. Pero sin embargo, nosotros vivimos en un país de que es uno de los países más difíciles para envejecer, donde el adulto mayor recibe maltrato de parte de sus propios familiares, recibe maltrato de parte de la sociedad, también es maltratado dentro de los hospitales públicos muchas veces. Y entonces todos estos factores, lo que son el maltrato, lo que son la soledad, lo que es el abandono y el inadecuado cuidado de los adultos mayores, también aumenta su mortalidad. Déjeme decirle, por ejemplo, que en esto de la época de pandemia, muchos escritores, por ejemplo, Marcos Gómez Sancho, dice que cuando un hijo llega a un hospital con un adulto mayor y le dice al doctor, doctor, haga todo lo que tenga que hacer por salvar la vida de mi papá. Y entonces lo que el hijo tiene que hacer no es en el momento de una crisis aguda, en una crisis severa, cuando no se puede salvar la vida. Los hijos deben de estar pendientes de sus padres si visten adecuadamente, si tienen el pago del recibo de la luz, del agua, quién es el doctor que los atiende, cuáles son los medicamentos que está tomando, lo han llevado de paseo, le han satisfecho hasta incluso algunos caprichos, o solo lo visitan una vez al año y no se dan cuenta muchas veces de lo que pasa con sus padres. Muchas veces muchos hijos se sienten contentos cuando llevan al adulto mayor prácticamente en agonía y le dicen al doctor que hay que hacer todo lo que hay que hacer y se les da una cuenta de 1.000.000 de lempiras y les entregan un cadáver y dicen, pero hice todo lo que tenía que hacer. No, para el padre y para la madre hay que hacer todo lo que tenga que hacer todos los días de su vida. Tiene que estar pendiente de su papá, tiene que preguntarle a su papá hace cuánto fue al oftalmólogo, hace cuánto fue donde el otorrino para que le regulara ese problema de la audición, cuándo fue la última vez que fue donde el internista, cuáles son los medicamentos que toma para la presión arterial, tiene sus medicamentos para la diabetes, tiene sus medicamentos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué le dijo el oncólogo en la última cita? Mira, da mucha pena y mucha tristeza cuando vienen los adultos mayores con sus hijos y le preguntan, ¿cuál es el medicamento que toma su papá para la presión? No, pues es que yo no vivo con él y hace 4 años no lo visitaba, ¿qué voy a saber yo? Entonces, vivimos en una sociedad que deberíamos de aprender a vivir con los adultos mayores, a favor de los adultos mayores, y estamos en una sociedad donde estamos viendo a los adultos mayores como una carga. Y déjeme decirle, ¿por qué usted es una buena persona? ¿Por qué usted es un buen licenciado de periodismo? ¿Por qué usted es un buen doctor? Por el ejemplo que tuvo de su madre, por el ejemplo que tuvo de su padre, en el cual le dejó caminos de honradez, de honestidad, de sacrificio, y hizo de usted una buena persona. Muy bien. Nuestros adultos mayores fueron educados bajo medios robustos, no tuvieron las facilidades que que tenemos nosotros ahora, y aún así no queremos devolverle a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros abuelos todo el sacrificio que hicieron por nosotros. Está con nosotros el doctor Idixi Garmendia. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos con el doctor Idixi Garmendia. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que registran los geriatras en los adultos mayores, doctor Garmendia, a nivel de Honduras? Sí. Siempre la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca ocupan los primeros lugares, seguido de enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer son las enfermedades más frecuentes que vemos desde el punto de vista orgánico. Sin embargo, desde el punto de vista geriátrico, las enfermedades que vemos más frecuentes son la fragilidad, la sarcopenia, la polifarmacia,
la depresión, generalmente las caídas relacionadas con fractura de cadera. Sí, doctor, ¿y qué de la alimentación que juega un papel clave? Porque ya me exponía que hay que estar bien físicamente a pesar de la edad y el tipo de comida que se está consumiendo en esta pandemia debe ser clave para este segmento de la población. ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Generalmente la alimentación sana, la alimentación saludable nos da defensas y nos da ventajas para todo tipo de enfermedades, no solamente para las enfermedades infecciosas. Una dieta sana, una dieta saludable nos protege para la hipertensión, para no sufrir diabetes, para no elevar factores como la dislipidemia, como el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Entre más saludable sea la dieta, más probabilidades tenemos de sobrevivir a otras enfermedades. Y cuando hablamos de dieta saludable, pues hablamos generalmente de consumir más carne, pollo, pescado, las verduras, las frutas y los refrescos naturales hechos en casa. Sumado a esto, con el ejercicio, con dormir la mente, con tener relaciones interpersonales adecuadas, con tener una alta espiritualidad, pues son pocas las cosas que nos pueden vencer. Este tema de la cercanía con un ser supremo, ¿qué tanto ayuda en el ánimo, en mantenerse de pie en estos momentos críticos? ¿Cuál es ese análisis mental que realizan ustedes del adulto mayor, doctor Garmendia? Déjeme decirle que la espiritualidad es la relación directa que tenemos con ese ser divino que es Dios, nuestro creador. Eric Erickson en sus escritos de adultos mayores decía que para que un adulto mayor pueda sobrevivir o pueda ser una persona alegre y pueda estar en un hospital, su espiritualidad debe ser muy alta, debe ser de un 85 a un 90%. Y esto cuando hablamos de espiritualidad, ¿por qué es importante, licenciado? Y me gusta que haya tocado el tema. En época de coronavirus, los adultos mayores y cualquier paciente generalmente es aislado en un cuarto solo, donde sus familiares no pueden entrar a verlo, donde el médico puede ser muy bueno, la enfermera puede ser muy amable, pero somos personas extrañas para ellos porque no somos sus hijos, no somos sus sobrinos, no somos sus hermanos o no somos sus padres. Entonces, en ese momento de soledad, en ese momento de angustia, en ese momento donde usted está presente de cara a cara ante la muerte, usted solamente está con alguien y ese alguien es Dios y quien lo acompaña es Dios. Y entre mejor tenga la relación con Dios, más probabilidades tiene de salir de este tipo de enfermedades. Y una de las cosas o de los mecanismos de defensa que hablan no solamente para el coronavirus, es tener una alta espiritualidad, es tener una relación directa con Dios y saber que Dios puede responder de varias maneras. A muchas personas las ha salvado y muchas personas han muerto, pero para aquellas personas que tienen una espiritualidad, saben que con la muerte no se ha acabado todo y guardan sus esperanzas dependiendo de la parte religiosa o cristiana que ellos tengan. Doctor Garmendia, y si una persona que ya pasa de los 75 años, que es el área que usted atiende, se encuentra bien, tiene una actividad que se puede considerar normal a su edad, ¿qué tipo de ejercicios recomiendan ustedes debe realizar aún en medio de la pandemia? ¿Qué hacer con él para no bajarle su autoestima, para no complicarle más su vida, manteniéndolo alejado del contacto que hasta antes de la pandemia mantenía? Bien, el ejercicio siempre es recomendable en todas circunstancias. Una caminata, el fortalecimiento de los músculos, sobre todo de las extremidades inferiores para que no sufran caídas. Y déjeme decirle que hablamos de envejecimiento, por ejemplo, de un envejecimiento saludable de un adulto mayor que es capaz de
realizar todas sus actividades, que es capaz de bañarse, que es capaz de vestirse, de cambiarse, de preparar su comida, de tomar sus medicamentos, de contestar el teléfono, de estar pendiente de sus cuentas, de no depender de los demás. Si hay algo que le temen los adultos mayores es depender de los demás, que alguien los tenga que bañar, que alguien los tenga que cambiar, que alguien los tenga que vestir. Y entonces, para no depender de los demás, debemos de realizar ejercicio adecuadamente, fortalecer nuestros músculos, fortalecer nuestros miembros inferiores, prevenir lo que son las caídas, prevenir lo que son las fracturas. Entonces, cuando usted toca el ejercicio en los adultos mayores, aunque estemos confinados, pueden dar una caminata alrededor de su casa, pueden realizar bicicleta, aquellos, por ejemplo, robustos con envejecimiento saludable, pueden levantar pesas, incluso pueden estar en una bicicleta estacionaria. Realmente que el envejecimiento saludable es no depender de los demás y ser independiente, realizar nuestras propias actividades. ¿Qué dicen las estadísticas en Honduras en el adulto mayor? ¿A quién le generan mayor dificultades? ¿Al varón o a la dama? Esa pregunta es una buena pregunta. Debemos de recordar que la esperanza de vida siempre es mayor en las mujeres. Las mujeres duran más que los hombres, por eso hay algo que se conoce como feminización del proceso de envejecimiento. ¿Y por qué duran más las mujeres? Tiene que ver muchas veces con su genética, tiene que ver que tienen prácticas menos dañinas para nuestra salud, menos consumo de alcohol, menos consumo de cigarro. Y también, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de soledad o cuando hablamos de viudez, generalmente las mujeres se desenvuelven mejor que el hombre en soledad, porque ellas están acostumbradas a lavar, a planchar, a prepararse sus medicamentos y a estar más en contacto con sus familiares. Y las mujeres tienen cierta ventaja también, están ellas más acostumbradas a asistir a los servicios de salud. Si son jóvenes, asisten por planificación familiar, a que el pediatra les atienda a sus hijos o a tener sus hijos dentro del hospital. Entonces ya conocen prácticamente todo este engranaje del sistema de salud y eso hace de que ellas tengan una mayor ventaja sobre el hombre en caso de enfermedades y por eso le va mejor a las mujeres. Está con nosotros el doctor Idixi Garmendia. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos esta noche al banquillo con la participación del doctor Idixi Garmendia. Bueno, tenemos nuestros vicios y de eso no se escapan los adultos mayores. ¿Cómo manejar estos casos, doctor, en esta pandemia? Hay que quitarles el cigarrillo, el que algunos consuman alcohol. ¿Cómo hacer todo esto? Hay que tener un balance. Recuerde de que consumir cigarrillo, consumir bebidas alcohólicas, consumir drogas es algo que siempre va a afectar nuestra salud independientemente de la edad que tengamos. Y debemos de recordar que el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de drogas no solamente provocan enfermedades orgánicas como cáncer de pulmón, como esquizofrenia o otro tipo de alteraciones, sino también hace que los caracteres de los adultos mayores sean muy difíciles y muy complicados de manejar. Todavía en Honduras tenemos un amor filial por los adultos mayores y estamos dispuestos a cuidarlos en las casas, pero en los países industrializados, donde los adultos mayores tienen estas prácticas inadecuadas y su carácter y su comportamiento se vuelve muy difícil, los familiares rápida, sencillamente lo llevan a los asilos, ¿no? Sí, y ¿cómo estar pendientes de ellos para que no se incurra ese alto riesgo que tienen de morir al ser contagiados por COVID-19 en el caso de no tener una atención a tiempo? Doctor Garmendia, ¿qué están ustedes recomendando a nivel del sistema sanitario público para el que no puede ir a una clínica privada, atenderles de manera aislada
del resto de los pacientes? ¿Sería una ruta ideal? ¿O cómo revisar puntualmente cada uno de los casos de ellos? La mayor parte de los adultos mayores son personas autónomas y muchas veces ellos deciden que no quieren ir a los hospitales en esto del proceso de coronavirus y prefieren ser atendidos en casa. Muchos han salido, gracias a Dios, adelante, han vencido el coronavirus en casa, otros lastimosamente han fallecido. Sin embargo, déjeme decirle que hay un concepto en geriatría que se conoce como morir con dignidad. Y morir con dignidad es morir en su casa, morir en su cuarto, morir con su luz, morir rodeado de sus seres queridos, bajo el cariño, bajo el afecto sosegador y sin ningún síntoma que haga que esta muerte sea difícil, y muchas veces esto se puede lograr desde casa. ¿Cuáles son los síntomas que más pueden hacer sufrir a un ser humano, no solamente un adulto mayor? El dolor, la disnea o la dificultad para respirar que provoca el coronavirus, los sangrados y el delirio. Y la mayor parte de estos síntomas los podemos controlar ya sea en el medio hospitalario o en su casa. Sí, deberían ir pensando en función de tener aislamientos puntuales para los adultos mayores. ¿Se puede considerar eso en este momento, después de casi más de 6 meses ahora mismo de la pandemia, de crear unidades puntuales? Le reitero, doctor, en los hospitales públicos, en los centros de triaje para atender solo adultos mayores. Esa pregunta suya es una pregunta muy linda. Déjenme decir que aproximadamente el 10% de la población hondureña se encuentra envejecida y más de 1.500.000 personas tienen más de 60 años de edad, y no contamos en ninguno de los hospitales públicos con unidades de atención estrictamente para los adultos mayores. Entonces, claro, sería algo genial que los adultos mayores tuvieran sus propios centros de atención y que tuvieran las personas capacitadas en atención de los adultos mayores, porque muchas veces los adultos mayores dentro de nuestro sistema de salud y sobre todo en esto del coronavirus reciben algo que se conoce como polifarmacia, que es un exceso de medicamentos y que muchas veces los adultos mayores no mueren tanto por la enfermedad, sino por la cantidad de medicamentos que estamos aplicando y que provocan efectos que son más dañinos a veces que la propia enfermedad. Sí, doctor, bueno, sobre este coronavirus día a día estamos aprendiendo. Hay adultos mayores que de manera increíble se recuperan. Hay otros que lastimosamente son vencidos por la enfermedad. ¿Qué han aprendido en todo este tiempo ustedes? ¿Por qué esos casos de pacientes que incluso tienen muchas comorbilidades, pero se recuperan? Muchas veces los médicos y la ciencia no tenemos respuesta para muchas cosas, y eso que usted dice es cierto. Tenemos adultos mayores en edades avanzadas que tienen múltiples enfermedades y a los cuales los médicos creemos que tienen un pronóstico inaceptable y se salvan, y muchas veces tenemos un joven sin comorbilidades y se nos muere. Todavía déjeme decirle, licenciado, que no tenemos respuestas para muchas cosas de esto del coronavirus, y que incluso los especialistas en adultos mayores estamos aprendiendo día a día de cosas, de incertidumbres y de preguntas como la que usted nos está haciendo. Sí, estamos ahora mismo atendiendo de la manera adecuada a los adultos mayores durante la pandemia, ¿o hay que mejorar? Tenemos que mejorar bastante, y no solamente en la atención de los adultos mayores. Yo le puedo decir que en los centros de atención muchas veces más del 90% de los medicamentos en algunas etapas han tenido que ser comprados por los familiares. A mí lastimosamente me ha tocado ver que muchos de nuestros pacientes que están hospitalizados han pasado hasta 4 o 5 días sin tener medicamentos que son esenciales para salvarlos de esto del coronavirus, y esto ha provocado que la mortalidad aumente. Sí, doctor, en sus atenciones,
¿Cuántos adultos mayores han pasado en estos últimos tiempos y cuántos logró recuperar? ¿Cómo está esa tasa de mortalidad en la zona oriental del país? Hemos sido muy golpeados. Realmente en la zona oriental, en Danlí, ha sido una tragedia. Danlí se ha convertido en un valle de duelo, de dolor, de luto, de sufrimiento, y hemos perdido muchos adultos mayores, tanto a nivel hospitalario como a nivel domiciliario, en nuestras consultas externas. Déjeme decirle de que durante todos mis años de estudio y durante toda mi experiencia como médico especialista, jamás esperé ver tanta mortalidad, ver tanto sufrimiento, ver tanto dolor en nuestras familias hondureñas. Como usted lo dice, no debemos de bajar la guardia, debemos de seguirnos cuidando porque esto que nos ha pasado es lamentable. Las personas creen que los médicos somos duros, que no tenemos sentimientos o que ver morir a una persona o ver a sus familiares llorar no nos afecta. Claro que nos afecta, somos personas que hemos sido criadas generalmente con buenas costumbres, con buen corazón y no nos gusta ver el sufrimiento de los demás. Hemos sido golpeados, hemos sido devastados, hemos visto mucho duelo, mucho dolor, mucho sufrimiento. Muy bien, le agradezco, doctor, que nos haya acompañado. Feliz noche. Gracias. El doctor Idixi Garmendia, especialista en geriatría, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.